Todos los días me levanto y digo que yo he sido muy dichosa en mi vida porque he tenido muy buenos maestros, muy buenas personas que han sido modelo para mí, ¿no? Y en todo momento, desde chiquita, en mi familia siempre el deseo de la necesidad de aprender y de estar y de contribuir, ¿no? Contribuir a la sociedad donde uno vive. Siempre eso mi padre me lo inculcó mucho. Les decía, mi herencia para mis hijos es solo la educación. Yo no les tengo que dejar un centavo cuando me muera, les tengo que haber dado una buena educación. Entonces, y lo único que espero de ustedes es que ustedes contribuyan en cualquier área que quieran dedicarse, pero que contribuyan a su sociedad, a su comunidad. Mi educación ha sido muy ecléctica, porque yo he evolucionado académicamente, profesionalmente, una trayectoria de vida bastante diversa. Se ha caracterizado por muchos movimientos, quiero decir. Yo tengo mi doctorado en filosofía, no en salud pública, en filosofía. Y en aquel entonces mi área de especialización era la bioética. Y trabajé mucho en bioética, enseñando de profesora y también dando asesorías en la comunidad, porque era muy al principio, esto estoy hablando en los principios de los años 80. Y en aquel entonces, pues la bioética se focalizaba mucho en los temas del nacer, concepción, nacimiento, tratamiento de los neonatales y también en todos los temas del morir, del final de la vida. Y yo en aquel entonces ya me empezaba a preocupar más por lo que pasaba entre el tiempo que nacemos y morimos, o sea, cuáles eran los problemas éticos que se confrontan en la vida cuando uno empieza a envejecer y cuando uno empieza a tener roles distintos y la sociedad también pues veía a la persona mayor como alguien que se tenía que preocupar de cómo se iba a morir y cómo atenderlo en los últimos minutos de su vida, pero no cómo proporcionarle oportunidades y hacerlo integrando a la persona mayor en todo lo que es salud para la gente y salud para sí mismo. Entonces todo el tema de prevención me empezó a interesar y en ese momento coincidía que aquí en los Estados Unidos empezaba todo el tema de la especialización en geriatría y gerontología. Esa especialización no existía antes porque, pues nada, aún en medicina no existía en realidad un énfasis en la geriatría. Y en las ciencias sociales y en salud pública el tema de envejecimiento se trataba como algo del ciclo de vida, pero no como una especialización. Y en finales de los años 80 empezaron a interesarse académicos en una área de estudio multidisciplinario que era la gerontología, la geriatría. Y entonces yo me uní a ese movimiento y empecé precisamente en la Florida, en la Universidad Internacional de la Florida, un centro de investigación sobre envejecimiento y salud. Estuve en ese centro trabajando de una manera multidisciplinaria con personas de enfermería, salud pública, ciencias sociales, psicología, sociología, y empezamos a trabajar el tema tanto académicamente como dando la asesoría a la comunidad, los programas que empezaban entonces a abrirse camino para la población mayor.
Y allí fue donde, estando yo ya, llevaba ya yo 10 años en ese rol, cuando la doctora Restrepo, que salía de su cargo de directora de la División de Promoción de Salud, yo ya llevaba un par de años colaborando con el doctor Anzola y la doctora Restrepo en el tema de envejecimiento y haciendo proyectos en la Florida con grupos de Latinoamérica, y me había integrado mucho al movimiento de gerontología y geriatría en Latinoamérica. Entonces la doctora Restrepo me invitó, me dijo: Marta, ¿por qué tú no aplicas a la OPS? Y era lo último que yo tenía en mi mente, porque yo pensaba en ese momento, primero que nada, que para trabajar en la OPS tenías que ser médico. Pero yo no soy médico, doctora, yo no tengo nada que aportar. Digo, no, pero si precisamente este es un tema tan nuevo. Bueno, el asunto fue que yo tenía un año sabático en la universidad. Yo vine, mi primer año en la OPS fue no como staff, no como una persona, sino haciendo un año sabático, seconded por la universidad, un arreglo con el doctor Alain para que yo viniera y apoyara. La idea en aquel entonces no era clara en la OPS de qué hacer con el programa de envejecimiento. El doctor Anzola se había jubilado, el programa de envejecimiento ya había tenido una buena trayectoria. El doctor Liftak le había dado bastante apoyo, el doctor Anzola le había dado mucho apoyo, pero seguía siendo algo que no se veía claro en realidad su rol y su espacio en la OPS. Y durante mi primer año aquí en la OPS, haciendo este trabajo de asesora regional sin serlo, pero trabajando para definir cuál sería, si el puesto se fuera a abrir, qué rol podría tener la OPS en términos de cooperación técnica en la región, en tema de envejecimiento. Eso fue en el año 96 y estuve entonces, lo primero que yo pregunté fue qué se sabe del envejecimiento en Latinoamérica, qué datos tenemos, cómo podemos cuantificar no los números de viejos que hay, sino la calidad de vida, porque en salud pública los datos cuentan mucho más que palabras. Si no podemos cuantificar, si no podemos ver en realidad cuál es la realidad, es difícil convencer o estimular acciones que vayan tendientes a mejorar esa situación. Entonces la primera actividad del programa fue buscar fondos para hacer un estudio multicéntrico. El doctor Alain nos apoyó, pero también tuvimos apoyo de muchos países y de otros organismos que vinieron a apoyar el primer estudio, en realidad con muestreos comparables, un estudio epidemiológico de personas de 60 años y más en la región. No podíamos hacerlo en toda la región, pero sí lo hicimos en 7 grandes ciudades más envejecidas. Hicimos un estudio donde encontramos de una manera estadísticamente válida a 12,000 personas que se le hicieron entrevistas, tomaron datos antropométricos, se hicieron pruebas de funcionalidad. O sea que empezamos a cuantificar y enseñar que el tema del envejecimiento en salud iba a ser un tema de gran importancia en la región. Y allí entonces empezó mi trayectoria de cooperación técnica con la OPS en el cargo de asesora regional. Mi gran trabajo yo creo que lo puedo resumir en el traer a la gente a trabajar en conjunto, ¿no? Ese trabajo de colaboración, esa creación de redes, porque creamos una red de investigación que hasta el día de hoy se ha mantenido bien activa y han seguido investigando, han seguido introduciendo el tema de investigación en salud pública y envejecimiento en sus universidades respectivas. La encuesta SABE se ha
se ha extendido y hoy en día hay muchos países que no habían participado en ese programa que dicen, bueno, nosotros también queremos saber la condición de salud de nuestra población envejeciente, por lo tanto queremos hacer la encuesta SABE y han buscado sus propios recursos y lo han hecho. Por ejemplo, Ecuador tiene una muestra muy interesante de personas mayores que ellos han hecho utilizando la misma encuesta y apoyándose de los investigadores que fueron antes. Así que la red de investigación siempre se puede fortalecer, pero ya existe y está dinámica. También creamos una red, lo que le llamamos la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, de líderes en geriatría, profesores que enseñaban ya en sus universidades la especialización de geriatría, pero que la hacían bastante aislamiento, o sea que una disciplina, una especialización nueva, y los geriatras líderes en sus áreas tenían que salir de sus países y encontrar apoyo en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Canadá, pero había poco liderazgo para unir a todos estos geriatras latinoamericanos en una academia que fortaleciera el liderazgo de geriatría. Y ALMA se creó con el apoyo de la OPS, con el apoyo de PAGEF, apoyo de fundaciones que nos dieron los fondos para empezar. Y hoy en día ALMA va a cumplir 10 años de estar produciendo talleres de entrenamiento para líderes en geriatría. Lo interesante fue que nosotros lo creamos y dijimos, el geriatra tiene que aprender del pediatra. La pediatría solamente empezó a tener un impacto en salud pública cuando los pediatras se convirtieron en salubristas también. Entonces, todos los geriatras que participan o que pasan por el proceso de los talleres ALMA se entregan a un diálogo con salud pública, porque no es solamente lo que se hace en el hospital, sino cómo se traduce eso a políticas, a programas, a iniciativas comunitarias que puedan tener un impacto más allá del individuo que tú puedes como geriatra atender en el hospital. Entonces yo creo que eso también fue una contribución importante, una contribución que el doctor Vega hoy en día ha tomado y ha llevado todavía más allá, porque ha creado ahora la especialización de especialistas gerentes en salud pública y envejecimiento. Porque cuando empezamos a ver, los geriatras también no tenían mucho con quien conversar en el área de salud pública, en los ministerios de salud pública. Muchas veces la persona que llevaba el tema de envejecimiento pues era alguien que había estado en el programa materno-infantil y ahora lo pasaban a tema de envejecimiento, pero sin mucho conocimiento estoy hablando en inglés ahora, sin tener recursos de muchas herramientas basadas en evidencias que podrían traer a su trabajo. Y ahora eso, pues el doctor Vega pues lo ha abierto esa especialización de gerentes en salud pública y envejecimiento, que también se han convertido en una gran red regional. Por lo tanto, yo creo que el trabajo hasta ahora, en los últimos 10 años, ha sido de crear redes de cooperación técnica que puedan llevar la técnica, los herramientas, la ciencia, conocimiento, el entrenamiento, más allá de lo que la OPS puede llegar. Y eso en realidad ha sido un trabajo bastante importante, que todavía necesita mucho más apoyo, porque está en su infancia, yo diría que está en su infancia, pero ya el tema de envejecimiento ha llegado a su madurez, entonces tenemos que cerrar un poco esa brecha que existe entre los recursos que se están dedicando al tema y la importancia del tema ya en los países, aún en los países más pobres de la región.
Es importantísimo el tema de la prevención. El tema de la prevención en este momento todavía se queda, tanto en los ministerios de salud como en la OPS muchas veces, se queda como un tema de prevención primaria. Vamos a evitar qué. Bueno, los 60% de las personas, y vamos a hacer en Latinoamérica mucha gente ya, 100 millones de personas, dentro de bien poco. Y así que más de 60 millones de personas viven con más de una enfermedad crónica. ¿Y qué hacemos con esa población? Hay prevención, tenemos que focalizar la prevención a insistir en que la prevención en realidad tiene su espacio. Tenemos que prevenir que esta población tenga una muerte prematura. Y hoy en día hablar de una persona que se muera a los 68 años de un ataque al corazón, eso es una muerte prematura. Porque la esperanza de vida ya a los 60 en toda nuestra región es de 20 años. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir que una persona que tiene diabetes, que tiene depresión, que tiene artritis, se convierta en una persona dependiente de su familia porque ha tenido que tener amputaciones, se ha quedado ciega, se ha quedado deprimida y en realidad no tiene control de su diabetes? ¿Cómo podemos prevenir que esos problemas, esas enfermedades crónicas conviertan a una población mayor que vive con enfermedades crónicas en una población enferma en lugar de una población que todavía vive su vida activamente y empoderada esa persona a seguir contribuyendo a su comunidad, a su familia? Mi madre tiene 92 años y todavía ella hoy en día es a la que acuden todos mis sobrinos nietos cuando necesitan a alguien que le cuiden a un niño, que les dé un espacio para ellos salir de su estrés del vivir diario. Mi madre todavía hoy en día a los 92 años es una persona que hace falta en la familia, porque ella está activa, porque ella, aunque ha tenido muchas enfermedades en su vida, sufre de muchas enfermedades crónicas, ella todavía todos los días sale, camina, todos los días ella hace su ejercicio, todos los días ella se acuerda de tomar sus vitaminas para mantenerse fuerte, sabe que se tiene que alimentar porque si no se alimenta ella se va a convertir en un problema y no una solución en la familia. Ella quiere ser solución. Entonces, ¿cómo es que nosotros traemos el tema de la prevención a nuestra región y le damos en realidad un espacio un espacio efectivo? Porque la prevención no es palabra. Hoy en día tenemos programas basados en evidencia que de veras ayudan a prevenir todos estos problemas que conllevan el vivir con enfermedades crónicas. Pero todavía no los hemos traído a que se aculturicen, que nuestros médicos de atención primaria, que los centros de salud de la región vean al viejo como una persona que de veras todavía se le puede atender y se le puede atender con instrumentos efectivos. Parte del problema de la mayor parte de los médicos de atención primaria en nuestra región es que ellos nunca llegaron al tema de qué hacer con el viejo para ayudarle en su calidad de vida, ayudarle en su salud. Por lo tanto, lo ven como un estorbo en el centro de salud. Le soluciono una gripe, le doy un medicamento cuando puedo, pero en realidad no hay un enfoque de prevención, de atención primaria, de promoción de la salud de esa persona. Yo creo que si no hacemos otra cosa que tomar conciencia que nuestros centros de salud se tienen que convertir en especialistas en prevención, pero en prevención de la discapacidad del adulto mayor, de la muerte prematura del adulto mayor.
Si nosotros no hacemos eso, el viejo se va a convertir en una carga muy fuerte para la región. Porque a una persona mayor que se le tenga que reemplazar una cadera porque se cayó, ese es un gasto que hoy en día muchos de nuestros países no pueden cuando tienen ya gastos de salud pública que son muy importantes para el resto de la población también. O sea que hoy en día hacer un programa de prevención de caídas, de ayudar a las personas mayores a fortalecerse, a hacer ejercicio, a estar conscientes de los peligros que llevan el tener falta de balance. Todos esos son baratos, son programas que se pueden institucionalizar con muy pocos recursos. Y ese es un ejemplo, tenemos muchos más. La oportunidad de haber trabajado para la OPS fue una oportunidad que cuando miro para atrás digo yo, me ha enriquecido de una manera increíble. No tengo palabras como para decir de qué forma el haberme relacionado con mis colegas en la OPS, aquí en Washington y además en los países, con profesionales en todos los países donde yo he trabajado, que día a día, hora a hora, email por email, correo electrónico por correo, me enriquecían, porque ya sea presentando retos como dando soluciones, en todo sentido me ha enriquecido. Cuando yo me jubilé de la OPS, cuando yo me gradué de la OPS, yo decía, lo que yo quisiera ahora hacer, he estado 10 años trabajando mucho a un nivel muy macro, muy detrás de escritorio. Lo que yo quisiera hacer es, en realidad, integrarme en un proyecto muy comunitario. Yo quiero llevar a la acción mucho de lo que yo he dicho detrás del escritorio de que debemos estar haciendo. Y al año de estar en Miami se me presentó la oportunidad, así caída del cielo, de darle forma a la Fundación de Salud del Sur de la Florida. Quería invertir $7 millones en un proyecto de prevención y promoción de salud a las personas mayores en el sur de la Florida. Y me dijeron, ¿por qué no nos ayudas a diseñarlo y a llevarlo a cabo? Y eso me ha dado a mí, fue el mejor regalo que me podía haber caído de ninguna parte, porque me dio la oportunidad entonces de entrar en la comunidad, en los centros de salud, en los centros de personas mayores, en las viviendas de las personas mayores y empezar a diseñar programas de prevención y promoción de salud y hoy en día con la meta de llegar a implementar 4 programas basados en evidencias de prevención y promoción de salud y alcanzar a 35,000 personas mayores con esos programas. Y en eso estoy trabajando y estoy fascinada y digo, bueno, ¿qué más? No sé. Yo creo que mi mamá ya tiene 92 años, yo digo, ahora lo voy a llevar a un nivel todavía más macro, porque cuando yo termine este proyecto, posiblemente entonces me dedique a asegurarme que ella llegue a sus 100 años con calidad de vida. Así que mi trayectoria va cada día más a lo más micro, a lo más mano a mano, pero feliz de hacerlo. Yo siempre digo que en salud pública la nueva frontera es en realidad el rol de salud pública en el envejecimiento saludable. Esa es la nueva frontera. Si tú quieres empezar a innovar y a manejar un tema que no se ha sido ya manejado por 100 años de trabajo, esta es un área muy nueva, aún en países que ya son bien envejecidos. En Europa el tema de salud pública y envejecimiento es un tema que en realidad tampoco se ha fortalecido mucho
La parte clínica está más fortalecida. El tema de salud pública, de cómo integrar dentro del tema de salud pública lo que se necesita para en realidad vigilar por la salud de la gente que vive mucho. Eso está evolucionando y cada día más en los Estados Unidos, Canadá, yo creo que tienen conciencia de que el significado de lo que es ser viejo hoy es distinto de lo que era hace 20 años, de lo que era hace 10 años. Y según cambia ese significado de qué es ser viejo, también cambia la actitud que tiene salud pública, la actitud que tienen los profesionales de la salud, la actitud que tienen los investigadores de salud pública sobre el tema de envejecimiento. A los jóvenes les digo que el envejecer es lindo. No hay que tener miedo a la muerte, pero no al envejecer. O sea que tenemos que mirar el futuro con mucha expectativa, pero positiva. Tenemos que traer esa energía positiva al futuro también. Y los jóvenes no es cuestión de ser más jóvenes cada día, sino el celebrar los 70 años debe ser una meta en cada uno de los jóvenes. Y celebrar los 80 años bailando debe ser una meta para todos los jóvenes. Y para eso se tienen que pensar cómo atienden su salud hoy, porque claro, para los viejos les digo que la vida no sabemos cuándo va a terminar. Eso nadie nos dice cuándo va a ser el último día de la vida. Por lo tanto, cada día lo tenemos que vivir plenamente. Y el decir, ya yo estoy viejo, no puedo hacer ejercicio, es como enterrarse en vida. Uno no puede uno no puede morirse antes de la muerte. Uno tiene que vivir la vida todos los días y vivirla lo mejor posible.